Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer nuestra escritura. No, antes vamos a... Señor Jesús, gracias porque eres muy bueno y nos estamos alistando para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones. Permítenos entrar en tu espíritu, Señor, y tu espíritu en nosotros. Que podamos celebrar regocijados en nuestras almas, nuestros espíritus, tu resurrección, Señor. Perdona nuestras faltas, todos nuestros errores. Y ayúdanos, Señor. Y todos los que nos están oyendo por el internet también bendíceles con ellos, Señor. Cualquier grabación que oigan, en cualquier medio que estas palabras puedan ir cargadas de vida eterna por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer. Se ve muy chiquita la letra. Nuestra escritura, Marcos capítulo 16. Nuestro mensaje será: ¿quién nos removerá la piedra? Marcos 16, versículo 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. Y dice así la escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Tomen su asiento, por favor. Una Jenny ahí contigo, por favor. Bien, nuestro tema es: ¿quién nos moverá la piedra? Hoy es domingo de resurrección. Nosotros creemos que resucitó el Señor Jesucristo un día domingo por la mañana, antes que saliera el sol, ¿verdad? Pero usted encuentra que ve por la televisión principalmente, ¿verdad?, que aquí en Estados Unidos le llaman a este día el Easter, y le llaman Pascua de Resurrección en español, Pascua. Yo no entiendo, perdonen mi ignorancia, pero yo no entiendo por qué le dicen Pascua. Pascua es una palabra hebrea que quiere decir pasó de largo, y se celebra cuando los hebreos pasaron su última noche en Egipto, que el ángel de la muerte pasó de largo de sus hogares donde había la señal, y ellos no murieron. Esa es la Pascua, quiere decir pasó de largo. ¿Por qué le llaman Pascua a esto? No sé. Yo sé que Jesucristo murió a vísperas de la Pascua de los hebreos, pero yo quiero llamarle mejor Día de Resurrección, ¿verdad? Hoy es el día, o Pascua de Resurrección, para comprendernos, ¿verdad? No tienen nada que ver los conejos, ni tienen nada que ver los huevos de colores. Eso es paganismo. Y parece un juego, y es un juego, pero lo pernicioso de eso es que queda grabado en la mente de nuestros niños. Que el día de Pascua es ir a recoger huevos y ver conejos. Eso no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Eso es pagano, totalmente pagano. En primer lugar, los conejos no ponen huevos, menos de colores, pero realmente celebran las culturas que no conocieron el Evangelio en estos días. Celebraban la llegada de la primavera, y esta era una fiesta cuando ellos celebraban la reproducción de sus animales, y el tiempo también de trabajar el campo, y los animalitos se cruzan entre ellos para reproducirse, y por eso ponen como símbolo un conejo, que es un animal muy fértil. Un conejo es muy fértil, ¿verdad? Y un huevo, porque piensan que el huevo era el origen. Los griegos pensaban, y otras culturas, que el huevo era el origen del universo.
pero eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Si sus niños, por influencia de la sociedad aquí en Estados Unidos, en México no es muy común, o no era cuando me vine, se ven motivados a ir al parque a recoger huevos o ver conejos. Los niños, ellos no entienden de doctrinas y de filosofías, ellos lo ven como una diversión. Pero es su trabajo y su tarea de ustedes de recordarles que este día no es el día del conejo ni es el día de los huevos, es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El milagro más grande que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. La primera vez que un hombre vence a la muerte, Jesucristo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la puede quitar, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. O sea, Él siendo hombre, porque Dios se hizo carne en Jesucristo, y como hombre Él pasó por la muerte y sufrió la muerte, sufrió los dolores de la muerte, sufrió las tinieblas de la muerte, fue sepultado. Él estuvo en la tumba, pero Él fue levantado de la tumba otra vez al tercer día. Y Él actualmente no está muerto, Él está vivo. Es el único líder religioso o el fundador de una religión que no está muerto. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto. Todos ellos están muertos. ¿No se oye? No se oye ni se ve bien. ¿Perdón? No, en internet. ¿En internet? ¿Por qué es la señal? Yo creo. Ni Periscope. Ni Periscope ni YouTube. ¿O no está grabando ni en Periscope ni en YouTube? No hay sonido. No hay sonido. No hay sonido. Manda puro video. Algo está mal, porque eso no debería de ser así. Ok. No puede, ni la cámara no está grabando por la computadora, ¿sin audio o con audio? Sin audio. Sin audio. Y después lo podemos subir. ¿Cómo? No, el puro video. Pero ya sin presentación ni nada. Ok. Pero sí se está grabando el video con audio. Ah, está bien, muy bien. Pues manda una nota, por favor, a los que están online, que falló el internet, ¿verdad? Yo lo pongo. Sí, falló el internet. Discúlpenos, hermanos, ¿verdad? Falló la transmisión, no sabemos qué es, ¿verdad? Bueno, así que no tiene que ver nada con Egipto. Si usted platique con sus niños, dígales el día más tremendo, ¿ah? La muerte fue vencida, Jesucristo resucitó, como muestra que un día vamos a resucitar si estamos con Él, ¿verdad? Venció la muerte, es el día más importante de la historia. El único líder que está vivo, el Señor Jesucristo. Y no es un cuento, no es una historia. Y la manera de que nosotros podemos mostrar, o la gente puede saber que Él está vivo, es que Él hace las mismas cosas que Él hizo. O sea, las cosas que Él hizo en su cuerpo físico cuando estuvo aquí en la tierra, ahora Él tiene algo que se llama un cuerpo místico, o su iglesia, su novia, ella es llamada el cuerpo. Él es la cabeza y su novia es llamado el cuerpo. Entonces las mismas cosas que Él hizo en su cuerpo físico, Él va a hacer a través del cuerpo místico o a través de su novia. Las mismas cosas. Por eso Él dijo: las obras que yo hago ustedes también harán, y mayores que estas serán, porque yo voy al Padre. O sea, si alguno reclama y no ser cristiano y no tiene el Espíritu de Cristo en él, entonces tal no es de él, todavía no puede decir lo que es. Las obras de Dios se tienen que manifestar a través de nuestras vidas. Ahora yo sé que muchos estamos en un proceso y entonces sí somos cristianos, porque desde que nos arrepentimos y nos bautizamos, somos justificados, somos cristianos. Pero el propósito es llegar a que su Espíritu venga a morar dentro de nosotros y poder crecer a su estatura. Debemos de poner siempre las cosas en una balanza, en un equilibrio. Así que aquí está estas mujeres valientes que fueron al sepulcro muy tempranito para preparar el cuerpo de Jesús, porque por haber muerto el día de Pascua o en un día antes que empezara el sábado, el Señor Jesús murió un viernes en la tarde, como a las 3 de la tarde, a la hora nona. Y entonces para los hebreos los días empiezan cuando el sol se pone, no como nosotros, que a las 12 de la noche, a medianoche. No, el día de ellos empieza cuando el sol se pone, a las 6 de la tarde o 5:30, 6:30. Cuando el sol se pone empieza la noche para ellos y empieza el día. Entonces el sábado para ellos empieza el viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol.
Entonces el día de reposo no podía estar el cuerpo de ningún muerto colgado o exhibido públicamente. Jesús tuvo que ser bajado antes de que cayera el sol. Lo bajaron su cuerpo y lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a una tumba. Los hebreos enterraban a sus muertos en un hoyo en la tierra, y ahí lo enterraban los judíos pobres, los hebreos pobres. Pero los ricos, ellos podían darse otro cierto lujo, como actualmente hoy los ricos se dan ciertos lujos que los pobres no se pueden dar. Ellos tenían la posibilidad, compraban un lugar donde hubiera un monte, que hubiera una cueva. En esa cueva ellos la labraban y trabajaban para que ese fuera el sepulcro de ellos. Tallaban una piedra y le ponían como camastro ahí, ahí ponían el cuerpo, y luego el cuerpo tardaba en descomponerse como un año más o menos. Cuando ya tenía un año entraban, recogían los huesos que daban, le ponían en una bolsita, y ahí mismo dentro del sepulcro tenían nichos, ¿no? Y ahí guardaban los restos del difunto, para que la tumba estuviera lista por si había otro difunto, porque era de la familia. Eso lo podían hacer los ricos, no todos los hebreos. Por eso dice la Escritura que había profetizado un hombre de Dios que sería Jesús muerto como los pobres, pero sería sepultado entre los ricos. Iba a ser puesto entre los ricos, ¿no? Sería su muerte. Y así pusieron entre los ricos. Gavita, no, siéntate aquí, mija, por favor, para que puedan ver. No, gracias. Entre los ricos sería su sepultura. Y él, entonces había un hombre que se llamaba José, que era rico y creía en Jesús. Y él reclamó el cuerpo, él y Nicodemo, y lo llevó a un sepulcro que era de él nuevo, sin estrenar. Todavía no habían puesto ningún cadáver. Y ahí pusieron a Jesús. ¿Por qué si Jesús había sido pobre, lo enterraron en un sepulcro de ricos? El sepulcro de ricos era una cueva, y ponían una piedra enorme para que sellara el sepulcro. Trabajaban en la tierra o en la piedra, tallaban como algo tipo carril, para que el carril pudiera ayudarles a cuando empujaran la piedra no estuviera tan pesada. Necesitaban varios hombres para mover la piedra que ponían allí. Si a Jesús lo hubieran sepultado como los pobres en la tierra, así, pues no hubiera habido un testimonio que se levantó de los muertos. Pero al haber estado en un sepulcro como los ricos, la piedra movida era más notorio. Entonces nadie puede decir, no es cierto, lo inventaron. Y aún así dijeron que había sido falsa la noticia. La piedra fue movida. Ahora, la piedra de separación era un sello. Sellaba la tumba. Tenía que sellar herméticamente, si no la pestilencia se iba a salir del sepulcro, causada por la descomposición. Así que esa piedra sellaba la separación entre los muertos y los vivos. La separación entre la putrefacción y la descomposición adentro del sepulcro, y el oxígeno, el aire limpio afuera del sepulcro. Adentro del sepulcro había tinieblas, afuera del sepulcro había luz. Afuera del sepulcro había familia, amigos, compañía, había gente, pero adentro del sepulcro solamente soledad, tinieblas. Al sepulcro se va solo, ¿no? A ese camino que se emprende después de esta vida se va solo. Afuera había movimiento, adentro del sepulcro solamente inmovilidad, paralización. Afuera podía haber alegrías, adentro solamente tristeza y pesar. El que estaba ahí en el sepulcro lo envolvían en sábanas blancas. Antes los hebreos envolvían en sus telas más ricas que tuviera el difunto, con eso lo envolvían. Pero algunos sabios rabinos decidieron un día que no, que en la muerte todos éramos iguales, no hay pobres ni ricos, y entonces decidieron que todos en mantas blancas, pobres o ricos, en la muerte todos somos iguales. Cuando uno se muere, no hay diferencia entre la hermosa y espectacular belleza femenina, la modelo, y la mujer más pobre y más feíta.
Los dos se mueren, los dos se descomponen. No hay diferencia entre el rico y entre el pobre. Todo lo mismo les pasa. Y aún dijo el Eclesiastés, lo mismo le pasa al hombre que al animal. Somos tomados del polvo y volvemos al polvo. Entonces, para que sea democrático el asunto, los ponían ahí en blanco, los envolvían en blanco y ahí se quedaban. Normalmente los embarraban de especies aromáticas para retardar un poco la descomposición y para que no oliera tan mal el sepulcro. Así que era mirra y otras especies que le ponían, pero por la prisa que bajaron el cuerpo de Jesús, por la hora que era, no le pusieron especies aromáticas. Y eso le pesaba mucho a las mujeres. Y ellas querían preparar el cuerpo de su maestro. Y muy tempranito fueron al sepulcro. Y lo vieron que ahí estaba la piedra, lo que separaba todo lo que le mencioné, ¿verdad? Actualmente hay muchas piedras en nuestras vidas que son un sello y una separación y que causan los mismos efectos en las vidas de las gentes de los que mencioné ahorita, que hay dentro del sepulcro y fuera del sepulcro. Hay gente que actualmente, sin estar muerta físicamente, vive en soledad, está en tinieblas, desesperanzado, inmóvil, no sabe qué hacer, triste, pesaroso, aprisionado, aislados. Hay una piedra que les impide ser felices, que les impide tener esperanzas, vivir en luz, que les impide tener alegrías, que les impide ser libres. Y voy a mencionar un poquito algunas de esas piedras que mantienen a la gente dentro de tumbas y sepulcros. Por algo el apóstol Pablo dijo, muertos en delitos y pecados, ¿no? O sea, estando vivos pero muertos. Quizá también pude haber titulado este mensaje de los muertos vivientes, ¿no? Y no me refiero a los zombies que están muy de moda ahora. Gente que está viva pero que delante de Dios están muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y la gente espera que se muera un día y entonces va a ir a la muerte. No, hay gente que estando viva está como muerta. No tiene planes, no tiene esperanza, no tiene alegría, no tiene gozo, nada le contenta, nada le calienta, nada le gusta, nada le hace feliz. O sea, cuando usted ve en las lápidas ahí, fulano de tal o fulana de tal, nació tal día, murió tal día, no siempre es verdad. Mucha de esa gente murió mucho tiempo antes, nada más que pues ahí, hasta ese día llegó el su fin físico, ¿eh? Pero hay gente que dice, cuando me dejó mi esposo, ese día se acabó todo para mí y me morí. Ya vivió como que si estuviera muerta. Ya no quería hablar con nadie, ni juntarse con nadie, ni tratar a los hijos, ni ver a los nietos, ni ver a nadie. Ya. Hay mucha gente así. Pero voy a hablar de algunas de esas piedras que tiene la gente así, en esas condiciones. El enojo, la ira. Entonces, la ira mantiene a la gente en tinieblas, en desesperanza, inmóvil. Vamos a el odio, ¿eh? Vamos a hacer una comida, no, yo no voy a ese payón porque va a estar fulano y va a estar mengano, y el odio lo paraliza y no le permite disfrutar. La culpa. No, pero es que los hermanos, él sí vive en mí, yo hice esto y aquello, y una vez hice aquello, y no me siento digno, yo no puedo juntarme con ellos, yo no voy. En vez de acercarse a la sangre de Cristo para que le limpie, se aleja y se pudre y se va hundiendo más y más y más en pecado. Eso le pasa mucho a la gente, a nuestros jóvenes. Cometen un error, una falla, y en vez de venir a la fuente de la sangre de Manuel para ser limpios, no, se van porque, no, pues ya ni buscan una esposa que sea cristiana, porque él no es digno, y se va a buscar una Jezabel por allá, una inmoral, porque él mismo está cubierto, sellado por tinieblas en ese sepulcro propio. El temor, la culpa, la vergüenza. Hay gente que no hace muchas cosas por vergüenza. Mira, hay gente que no acepta a Jesucristo por vergüenza. Hay gente que no va a reunirse en tal lugar por vergüenza. Porque ¿qué le va a decir sus amigos? Ellos iban a una iglesiota y que tienen esto y él le da vergüenza.
hacer esto o hacer aquello, y los mantiene paralizados en tinieblas, porque no son felices. Ustedes digan, bueno, sí, pero son contentos. No, tienen máscara algunos de que parece que están felices, como Garrigue del poema, que ríen llorando, parece que están muy felices, pero no lo están. Pueden tener felicidad momentánea, la que produce el alcohol, la que produce las drogas, la que produce un partido de fútbol o algún pasatiempo, pero se acaba. No hay felicidad permanente. No tienen paz en sus corazones. La vergüenza. Mencionaba que hay dos tipos de vergüenzas: vergüenza públicas y vergüenzas privadas. Hay gente que está en un sepulcro de vergüenza, una piedra de vergüenza, y lo tiene sellado, y vive triste, vive desesperanzado, como una mujer que tiene un esposo abusivo, que tiene que sufrir una vergüenza privada. No quiere que nadie sepa lo que está pasando. Es muy vergonzoso. Le dijeron sus padres, no te cases con fulano, te va a tratar mal. No hizo caso. ¿Y cómo le va a decir a sus padres? Cuando tiene un ojo morado por los golpes que le dio, ni quiere ir a ver a sus papás, a su familia, ¿por qué le van a decir? Es una vergüenza que la vean así. Vergüenza. Van a decir, porque ella no tiene la culpa. Pues sí, pero ella siente la vergüenza, porque al final de cuentas ella escogió esa pareja y siente vergüenza. Lo trata más allá de lo tolerable. ¿Cómo puede explicar esos moretones a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos? ¿Qué te pasó? Es que me pegué, es que me caí, es que me golpeé, es que... Y vive triste bajo esa pesada piedra. Viven en terror. La persona que debería de protegerla es la que abusa, la que la maltrata. Es muy difícil. Y es muy difícil contar ese infierno en el que está viviendo. Pues no es algo muy fácil decirle, vengo a contarle, tú fíjese que me pegó, fíjate que amiga, que me pegó mi esposo, me dio una patada, y yo le dije, no, sí, amor, pégame también el otro lado. Entonces no lo puedo contar. Porque es vergonzoso. Y aparte, ¿qué van a pensar de para qué te dejas? Demándalo. O sea, tú no debes tolerar esas cosas, pero no se atreve, está inmovilizado. Esa pesada piedra no le deja reaccionar. Las personas que fueron abusadas de niños en su niñez, que sufren esa vergüenza y no pueden andar contando. Fíjate que a mí un día cuando me pasó, no pueden andar contando. Es una vergüenza que tienen que cargar en su vida. Y eso les amarga la vida y no les permite disfrutar. Es una pesada losa que está sobre de ellos. Se vive en dolor, en pesar, en tristeza. No se puede hablar de ello. Pero también hay, mire, cuando agarraron a la mujer en el hecho de adulterio, ella estaba haciendo o adulterando en privado, allá escondidas, porque era una vergüenza que la vieran. Pero sin embargo la espiaron y la sacaron y mostraron su vergüenza en público. Dice la Biblia que la llevaban por las calles gritando adúltera, adúltera. La aventaban y la pasaban por las calles. Imagínense, sus papás se dieron cuenta si tenía padres, ¿no? Es una vergüenza para ella y para su familia, sus hermanos, saber la clase de vida que ella estaba viviendo. Si tenía hijos, sus hijos, toda la sociedad. Aunque la perdonaran, aunque no la apedrearan, siempre iba a ser la adúltera. O sea, iba a cargar con esa losa. Aún la llevaron ahí donde estaba el templo, donde estaba el maestro del momento hablando, y ahí entre todos los sabios y hombres santos que había, y la arrojaron. Y a esta mujer la encontramos en el hecho de adulterio más vergonzosamente. La mujer pecadora frente a la persona más pura y más santa que jamás ha pisado esta tierra. Ahí estaba. Qué vergüenza. Ella no podía levantar, yo creo, los ojos de vergüenza, pero Jesús tuvo misericordia de ella. Eso no es el punto. Más quiero mencionar que es una vergüenza en la que ella fue expuesta. Esa ya no fue una vergüenza privada, fue una vergüenza pública. Cuando es abandonado un hombre por una mujer y vive un divorcio que él no deseó o que ella no deseó.
Y es vergonzoso. Sí, pues también fue bien tonto. Le dijimos que no, que con esa no, con ese no, pero él no entendió, es una vergüenza. Y lo marcan el divorciado, el dejado, el cornudo, la divorciada, la facilota. Se marca a sus hijos también. O sea, no, si la madre es por la hija, ni te juntes porque tiene malos antecedentes. Vergüenzas públicas. Personas que sufren enfermedades venéreas contagiadas por un cónyuge desleal e infiel. La persona no tuvo ninguna culpa, pero el otro sinvergüenza o la sinvergüenza trajo esa enfermedad. Y muchas veces se puede mantener en privado, pero a veces no, es muy notorio. La sífilis es una enfermedad muy escandalosa y muy notoria. Hoy hay otras enfermedades como el VIH y otras muchas enfermedades, el herpes y muchas enfermedades que se contraen por actos inmorales, por muchas veces que no fueron cometidos por la persona, sino por el desleal o la desleal de su cónyuge. Y tienen que sufrir esa pesada piedra. Enfermedades incapacitantes que los marcan. El divorciado, la dejada, el huérfano, los abandonados, los sin padres, los hijos del alcohólico, los hijos del drogadicto, las hijas de la prostituta, el inválido. Ahora aquí en Estados Unidos, el illegal, el indocumentado, ¿no? Se burlan de él, abusan de él, no le pueden pagar lo mismo, le pagan menos, lo hacen trabajar más, no le pagan lo que es correcto. Y no nomás los ilegales, las mujeres no les pagan lo mismo que a los hombres por el mismo trabajo. Eso es un abuso y es una losa que tienen que cargar. Aparte de que las dejó el marido y tienen que sostener a sus hijos, van y trabajan igual que él y les pagan menos. Eso es un abuso, es una losa y no pueden hacer nada. Piedras pesadas, enojo, ira, culpa, odio, miedo de quedar en vergüenza, que los deja paralizados. Cuando la gente odia, lo paraliza. Mucha gente no va a la iglesia porque odia a fulano y a mengano y a perengano. No puede ni verlo. Y lo paraliza. No puede servir a Dios. Las mujeres, cuando vieron la piedra ahí que fueron al sepulcro, era tan pesada que ellas no lo podían mover. Ellas no podían hacerlo. Y se lamentaron, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sabe quiénes deberían de ayudarle? ¿Quién piensa usted que deberían de ayudarles a mover el sepulcro? ¿Usted quién piensa? Pues los apóstoles, los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, pero no estaban. Los apóstoles, Pedro no podía mover la piedra, Juan no podía mover la piedra, Tomás tampoco, Andrés tampoco. Allá estaban atrapados entre la vergüenza y el miedo. Vergüenza porque que hicieron de dejar a su maestro solo cuando perjuraban y juraban que ellos no lo iban a dejar. Vergüenza por su cobardía y miedo porque una ola de persecución se iba a desatar sobre los seguidores de Jesús y estaban escondidos, temblorosos. Qué feo, qué desesperante para aquellas mujeres que quienes debían de ayudarle no podían ayudarle. Y esa condición es muy triste. No nada más la sufrieron ellos, mucha gente la sigue sufriendo, ¿eh? Hijos que sus padres no les ayudan, que no toman su lugar ni su posición, y es desesperante que quien debe de ayudar no lo haga, que abandonen a sus hijos, o al revés, hijos que abandonen a sus padres, sean así botados en un asilo que no les interesa, ¿eh? Que no puedes contar con ellos. Las mujeres no podían contar con ellos. Esposos que no pueden contar con sus esposas, esposas que no pueden contar con sus esposos, ovejas que no pueden contar con sus pastores, o pastores que tienen problemas que no pueden contar con sus ovejas. Es muy triste cuando uno espera algo de alguien y que no se recibe, ¿no? Una expectativa que no se puede cumplir. Es decepcionante tener expectativas no cumplidas. Pero déjeme decirle, ¿eh?, que a pesar de esa impotencia de estas mujeres, el valor que ellas tenían, la buena intención que ellas tenían, ¿verdad?, el propósito de servir a su maestro que ellas tenían, no quedó en vano. No
pudo venir ni Pedro, ni un apóstol, ni un misionero, ni ninguno de los evangelistas, ni ninguno de los discípulos para ayudarles porque no podían hacerlo. Pero vino una fuerza y un poder sobrenatural de parte de Dios y envió un ángel que movió la piedra. Así que cuando ellas llegaron, la piedra se había movido. Un ángel había movido esa piedra y encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y ese mensajero habló con ellas y les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porque él ya no está aquí, él ha resucitado. Id y decid a mis discípulos, mis discípulos, ha resucitado. Él ha resucitado. Y ese es mi mensaje esta mañana. Si usted vive en dolor, si usted vive bajo alguna de esas piedras, Jesús no resucitó en vano, resucitó para quitar esas piedras que estorban su vida. Usted tiene que aceptar al Señor Jesús. Dice el Salmo 107, no lo anoté, pero yo lo voy a leer, Salmo 107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. ¿Cuántos hemos pasado por esa situación? Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ellas son temerosas de esa piedra, pero fue movida por un poder sobrenatural, ángeles de Dios, que movieron esa piedra para que ellas entendieran que Él había resucitado. Y ese es mi mensaje esta mañana, hermano. Él ha resucitado. Y no solamente resucitó Él, sino nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que no teníamos oportunidad, que estábamos separados de Dios, condenados eternamente a vivir en la tristeza y vivir en la mendicidad. Pero Él nos dio vida, una esperanza de vida aquí en la tierra, y nos dio vida eterna. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, ¿verdad? Y Él resucitó de los muertos y envió su espíritu sobre su pueblo, para que fueran rotas las cadenas y quitadas estas piedras. Ese es el mensaje en sí del Evangelio, que Él vive, que Él ha resucitado y que Él hace las mismas cosas que hacía antes y que sigue moviendo piedras y que sigue dando vida a los que están muertos en delitos y pecados. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él envía su Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Jesús, ahora mora en ustedes, dijo el apóstol Pablo, un día vivificará vuestros cuerpos mortales y también nos va a levantar del sepulcro. No importa que venga la muerte, el enemigo más terrible que nunca había sido vencido, solamente el Señor Jesús lo venció y todavía está dando coletazos y nos lleva a la tumba. Pero ahí no termina todo. El que fue levantado de los muertos dijo: por cuanto yo vivo, ustedes también viviréis. Y es necesario que esto incorruptible se vista de corrupción y esto mortal de inmortalidad, y un día será declarada: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque la muerte clavada sobre Jesús dejó su aguijón, ya no va a poder hacer mal. Nos va a poder quizá llevar a la tumba, pero Jesucristo, su Espíritu Santo, nos va a sacar de él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Él ha resucitado. Él envió un ángel, Él envió un mensajero al final de las edades. En cada edad de la iglesia Él envió un ángel, pero en esta edad Él envió al séptimo ángel y trajo un mensaje para movernos las piedras y recordarnos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue liberando y ayudando a mujeres indefensas, a hombres que no pueden ayudarse a sí mismos, a gente desesperanzada. Él les da esperanza y una nueva vida y una nueva paz. Ya no tenemos por qué estar muertos. Él nos dio vida. Debemos de experimentar el poder de su resurrección. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu resurrección, Señor. Gracias porque te levantaste de los muertos. Gracias porque nos diste vida y porque nos sacaste de la muerte, Señor,
y nos has traído a novedad de vida, Señor. Si alguien todavía está aprisionado en cualquiera de estas rocas, Señor, que he mencionado, o aún alguna que no he mencionado, pero que oprime su vida, que les quita la alegría de vivir, les quita la paz, les quita las proyecciones, Señor, les quita el deseo de servirte, los tiene condenados a muerte, Señor, quítalas, Señor, y dales de tu Espíritu Santo, y que puedan oír la voz de un mensajero, Señor. Cada hijo de Dios enviado por ti, mensajero quiere decir, ángel quiere decir mensajero. Somos mensajeros de vida eterna, Señor. Somos mensajeros de buenas nuevas. El mensaje que traemos es que Él ha resucitado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar otra. Vamos a cantar de nuevo. Ok. Va a tocar mi nieto. El cajón que tocó aquí era mi nieto, y ahora va a querer tocar el piano. Vamos a cantar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Necesita de ti. Necesita de ti. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias a Dios por sus bendiciones, porque Él ha resucitado. Gracias. En el piano mi nieto Ezra, y en la armónica mi otro nieto Johan Gerson con el cajón acústico, no sé cómo se llama. Cajón. Y gracias por sus voces y su presencia, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar.